Hola, saludos. Yo soy Marlene Ortiz, o para aquellos que me conocen con mi apellido de casada, Marlene Díaz, o la capitana Marlene Díaz. Lidero junto a mi esposo, el capitán Ángel Díaz, en un cuerpo en Mayagüez, Puerto Rico, del Ejército de Salvación, donde allí, ¿verdad?, somos oficiales directivos y pastores. Así que allí estamos a las órdenes. Como parte de los videos que estamos colocando en este canal, hemos preparado una serie que se titula Salvados para Salvar. Y este es el primer video, la primera parte de esa serie. Es una serie de 4 estudios donde vamos a estar hablando del tema de la salvación. En el tema de hoy, que es la primera parte, obviamente vamos a definir lo que significa la palabra salvación. Y el Diccionario General de la Lengua Española, específicamente el Vox, tiene una definición de lo que significa salvación a nivel de un diccionario regular. Miren lo que significa, miren lo que encontré. Dice aquí que salvación es la solución a un problema grave o la liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil. Y les voy a dar un ejemplo. Imagínense que hay un barco, se está hundiendo, y obviamente las personas que estaban ahí están naufragando, así que necesitan que alguien venga y los salve. Necesitan que alguien venga a liberarnos porque ellos no pueden solos. Ahora te pregunto, si tú fueras esa persona que necesitas que te libren de un peligro, que necesitas que te salven la vida, ¿rechazarías esa ayuda? Algunos, o quizás la mayoría de nosotros, hemos pasado por situaciones donde hemos necesitado que otro venga y nos salve, que otro venga y nos ayude en esa situación difícil. Pero hay algo de lo cual nadie, ninguna persona como tú y como yo puede salvarnos, y es del pecado. El pecado no es otra cosa que cuando nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir y nuestras decisiones no van en acorde o de acuerdo a lo que el Señor nos dice, a lo que es su voluntad y a lo que nos dice su palabra, a lo que nos dice la Biblia. El andar en contrario a eso, desobedecer lo que el Señor nos pide que hagamos, eso es andar en pecado. Y de eso nadie, ninguna persona normal, común y corriente, puede salvarnos. Nosotros como cristianos creemos en la Biblia, así que sabemos que esa debe ser nuestra base de valores para todo lo que hagamos. Y en la Biblia, Génesis comienza contándonos la historia de Adán y Eva. Adán y Eva fueron el primer hombre y la primera mujer que Dios creó. Pero también vemos que es un ejemplo de cómo ellos, o cómo el ser humano a veces decide desobedecer lo que Dios le dice. Y ahí es donde entra el pecado. Muchos conocen la historia. Dios crea al hombre, crea a la mujer y los coloca en el jardín del Edén. Los coloca allí. Pero Él solamente les prohíbe una cosa. En Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, tenemos las palabras que el Señor les dijo cuando los colocó en el jardín del Edén. Dice lo siguiente: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y lamentablemente, como les dije, muchos conocemos ya la historia. Ellos desobedecieron. Comieron del único árbol que no debían comer. Fueron tentados y lamentablemente cayeron en esa tentación. ¿Provocando qué? Provocando que Dios los expulsara de ese lugar donde tenían comunión con Él. Que Dios los expulsara del Edén. Y debido a eso, a que Dios los tuvo que expulsar de su presencia, del Edén, todos sus hijos, sus descendientes, los hijos de sus hijos, estamos expuestos a estar fuera de la presencia del Señor, o fuimos expuestos a estar fuera de la presencia del Señor. Y desde ese momento el pecado acecha nuestras vidas y acecha nuestra seguridad. Y Dios lo sabe, pero Dios tenía un plan al respecto. Luego de enviar su mensaje a través de hombres de Dios en la historia,
luego de salvar a su pueblo de la esclavitud, luego de proveerles una tierra buena, luego de enviarles profetas y mensajeros para dejarles saber a su pueblo lo que debían hacer. Como quiera, no fue suficiente. Como quiera, no fue suficiente que el ser humano se salvara a sí mismo. Así que por eso Dios tenía un plan y lo llevó a cabo. Tanto la Biblia como la historia es una muestra de que el ser humano nunca se ha podido salvar él solo. Nunca nos hemos podido salvar por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta. Y hemos sido náufragos dentro de nuestro propio pecado, de nuestro ego y de nuestra voluntad. En Romanos 6:23 la palabra nos dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado nos lleva a la muerte, sin embargo, Dios tenía un plan para poder salvarnos de ese pecado. El plan de Dios fue enviar a su Hijo Jesús. Jesús vino y fue uno de nosotros. Nació como uno de nosotros, vivió como uno de nosotros. Y fue un ejemplo de cómo vivir esa vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Y Jesús nos dejó muchos ejemplos y muchas enseñanzas. Pero el propósito principal de Jesús fue salvarnos. Fue venir en rescate a nosotros. Él fue ese bote salvavidas que el Señor envió a cada uno de nosotros, porque solo no podíamos hacerlo. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, podemos tener acceso a esa salvación. Jesús mismo le dijo a Dios: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 34. Ahora, esa salvación no era solamente, esas palabras no eran solamente para los que estaban allí alrededor de Jesús. También es para nosotros, para ti y para mí el día de hoy. ¿Te acuerdas de esa historia del náufrago? Del barco hundido, que se estaba hundiendo. Jesús es ese bote salvavidas que Dios envió para poder salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y cuando decidimos hacer esa salvación nuestra, podemos adquirir vida. No solamente en este tiempo, sino vida eterna. Y poder llegar a estar en ese jardín que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y si tú no has hecho esta verdad tuya, esta verdad de la salvación, si tú no has recibido ese rescate que Dios envió por ti, lo único que tienes que hacer es una oración. Yo voy a hacer esta oración, así que para que usted tenga un ejemplo de qué tipo de oración podemos hacer, una oración sencilla. Y con esa oración, usted con un corazón humilde delante del Señor, puedes adquirir ese rescate y recibir y extender la mano hacia Jesús, que está dispuesto a rescatarte si es que nunca lo has hecho. Oremos. Señor Dios, gracias por el regalo de tu salvación y haber enviado a Jesús en rescate por mí. Te confieso que he pecado. He estado llevando a cabo mi voluntad y no te he tomado en cuenta. Te pido que perdones mis pecados y que reines en mi vida. Reconozco que necesito de ti, así que recibe a este humilde pecador. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho o piensas hacer esta oración, déjame decirte que hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente y acepta a Jesús en su vida. Ahora esto no se queda allí. Ese es el primer paso hacia la salvación. Luego de que reconocemos a Jesús, aceptamos ese regalo de salvación, extendemos nuestros brazos a ese rescate, debemos procurar buscar más del Señor a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, a través de pertenecer a una comunidad o a una iglesia donde se predique la verdadera y sana doctrina del Señor y de su palabra. Así que te dejo eso como asignación. Y te invito a que puedas seguir viendo esta serie, porque como les dije, no se queda allí, hay algo más. Así que en nuestra próxima parte de esta serie, en nuestra segunda parte, vamos a estar hablando del tema de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Y qué significa para nosotros los cristianos? Así que si no te quieres perder ese tema y quieres continuar esta serie,
esté pendiente la próxima semana, donde vamos a estar sacando también esa próxima parte de esta serie, Salvados para Salvar. Gracias por ver el video. Dios te bendiga. Si fue de bendición para tu vida, suscríbete a nuestro canal, invita a otra persona también y comparte. Lo que es de bendición para tu vida puede ser de bendición para otro. Te invito a que si deseas también nos dejes tus comentarios. O quizás a lo mejor puedes dejar algún tema que te gustaría que toquemos más adelante. Así que les invito a que puedan comentar y que puedan también compartir este video. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en la próxima.